Bueno, lo tenemos en línea al diputado nacional Pedro Galimberti, a quien nos saludamos, está en Buenos Aires y nos ha atendido. Hola Pedro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va ¿Todo a bien? ustedes allí en el estudio, a la audiencia? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Seguís siendo diputado? Digo, porque hubo tantas cosas que pasaron y por ahí que ibas a CTM, que el gobierno de la provincia, que el presidente. ¿Cómo es la historia? En realidad, un ofrecimiento, obviamente sigo siendo diputado, Ah, bueno. un ofrecimiento para el tema de este tema, pero bueno, eso depende de una elevación de nombre que tiene que hacer el gobernador de la provincia. Ujú. Se ha cambiado el decreto, antes lo designaba directamente la nación y ahora los nombres tienen que ser propuestos por la provincia. Bien. Pero bueno, es una cuestión que se verá más adelante. No, En ni hablar. realidad no fueron más los idas y vueltas de las cuestiones periodísticas Exactamente. que lo que ha dicho uno, digamos. Incluso ya se hablaba de que tu lugar lo iba a ocupar la diputada Vallejos de acá de Chajarí, pero que está en otra parte y bueno, todo eso hubo una semana bastante virulenta en torno a esto, ¿no? Sí, pero no, seguimos trabajando. Estás, De hecho, toda la semana estoy aquí en Buenos Aires, así que bueno, estamos todavía en el Congreso de la Nación. bien. Aclarado esta situación, Pedro, te pregunto por el tema de básicamente la reforma de la ley de jubilaciones y que según lo aprobado por ustedes en diputados y senadores, el presidente vetaría. ¿Cómo es la historia para que esto se convierta en ley? Hasta ahora lo que ha salido eh, es la aprobación tanto en la Cámara de Diputados, donde estoy yo, como en la Cámara de Senadores en el mismo sentido. Bien. Básicamente la ley ahí, y esto sería, hablo en potencial, porque más allá de que el presidente lo haya expresado, hasta que no esté el decreto no lo vamos a tomar por efectivamente así. Pero lo que ha hecho la ley ha sido básicamente fijar Tiene 10 días para mí lo hábiles, más, ¿no? 10 días sí, hábiles el 10 presidente. días hábiles desde que El el Senado lo Senado le aprobó. remite Perfecto. el texto que se ha aprobado. Así que ya está corriendo el plazo. Pero Ujú. bueno, ahí básicamente establecen dos o tres cosas. Primero, que las jubilaciones, para explicarlo en muy pocas palabras, que se van a actualizar por IPC, para explicarlo de alguna manera, inflación, Ujú. podrán tener un incremento en una sola vez al año, en marzo. Ujú. ¿Cuál es la idea de eso? Ir recuperando de a poco. ¿De qué depende? De que la actividad y los sueldos le ganen a la inflación. Si cuando se toma año a año la inflación, por decir algo, es de 10, la actividad y los sueldos crecieron un 15, Claro. de ese 5% que queda diferencia, incrementar un 50%, es decir, 2,5 puntos, estoy poniendo un ejemplo nada más, Sí, 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 sí. incrementar Se una puede. vez al año la inflación en ese sentido, la jubilación en ese sentido, y después establece un piso mínimo, es decir, para evitar esto de que el bono sí, el bono no, que cuánto te doy, Ajá. hay un índice que elabora mes a mes el propio Estado Nacional, que es la canasta básica de alimentos por una persona, que hoy estaría siendo con aproximadamente lo que es la jubilación del mes de septiembre, ahí se ha sacado un número, 16.000 pesos más de lo que viene pagando el gobierno en función del monto del haber, más lo que le pone del bono ese de 70.000. Claro. Es decir, de lo que estamos hablando es un incremento para las jubilaciones mínimas de ese monto. ¿Está claro? Sí, sí, clarísimo. Y por otro lado, lo que tiene que ver, que esto sí es importante, con pagarle las deudas a las 13 provincias que no han transferido la caja, o porque tienen una sentencia firme que la justicia se le ha dado, o porque están en un proceso de reclamo judicial y eventualmente se llega a un acuerdo. Ahí entramos nosotros, por ejemplo, también la provincia de Entre Ríos, que es una de las que no transfirió la caja y donde nosotros tenemos un déficit muy importante en términos de lo que significa, ¿no? Tremendo, tremendo.
no, ni hablar. Claro. Pero bueno, Entonces, básicamente la ley es esta. ¿Qué podrá hacer el gobierno? Bueno, puede vetarla. Si la veta, vuelve nuevamente a diputados. Tenemos que insistir con 2/3. 2/3 Es decir, el de los diputados 66,66% presentes. De los diputados de presentes. los que están presentes ese Correcto. día. Ajá. Los que están presentes ese día. Ajá. O sea, los Bueno, 2/3. esa es la situación. Bien. Y después pasa al Senado, nuevamente. Pasa al Senado en el mismo sentido, pero bueno, ahí está más claro, digamos, ahí la victoria, Sí, fue contundente. la votación ha sido contundente. Y porque independientemente de algunas cuestiones en las cuales uno pueda coincidir en el gobierno que hay que hacer algún tipo de ajustes, la verdad es que cuando se habla de los jubilados, ahí hay, te diría que buena parte, más allá de los partidos políticos, los sectores políticos que involucra, que entiende que hay que hacer un esfuerzo puntualmente con los adultos mayores. Claro. Ahora, cuando se aprobó en diputados, Pedro, ¿cómo fue el porcentaje de votos? ¿Fue más, Fue más prácticamente, cerrado? estaban los dos. Sí, fue más cerrado, estaban los 2/3. Ahí estaban los Ahí cerquita, no, estaban ahí Ah. cerquita. Perfecto. Pero bueno, eso hay que verlo porque eso depende, a veces hay algún día que falta un diputado, está el otro, alguno no estaba al momento de votar, entonces, pero en diputado es finita la votación, es muy ajustada. Ajá, perfecto. Pero antes de pasar al Senado se tiene que tener los 2/3 de diputados porque si no directamente no pasa al Senado, ¿no? Bueno, pero el presidente anunció una cifra escalofriante de lo que le costaría al Estado esta reforma que han aprobado. ¿Es así, Pedro, tan contundente así? No dio una cifra absolutamente disparatada. Sí, me pareció un montón. Pero bueno, el monto aproximado son 2.000 millones, para ponerlo en una moneda dura, 2.000 millones de dólares anuales. No 46 como dijo él. No, probablemente él cuenta las cuentas que hay con diferentes organismos previsionales de las provincias, pero esa es otra cuestión absolutamente diferente. Que no tiene nada que ver con esta reforma que aprobaron ustedes, ¿no? No tiene nada que No, ver. eventualmente puede tocar. Ahora, es cierto que esas deudas están. Sí, claro. Después la nación puede hacer un acuerdo con la provincia, refinanciarla, establecer un bono. Digo, hay otras soluciones. No es que va a tener que poner el dinero. Y por otro lado, no hay que olvidarse que el sistema, esto genera controversia en términos de la discusión. Yo soy autor de uno de los proyectos. Yo decía que existe un fondo de garantía de sustentabilidad que hoy tiene aproximadamente 50.000 millones de dólares. Para explicar los números claros, desde el cálculo que nosotros estamos haciendo, sin ningún tipo de productividad de ese fondo de garantía, si hoy la nación decidiera aumentar las jubilaciones mínimas, los montos en los que yo estaba hablando, eso da para pagar durante 25 años el aumento jubilatorio. Perfecto. Ahora, de cualquier manera, hay que esperar. Lo que quiero decir con esto es que fondos hay, por supuesto hay que tener la voluntad política. Si vos vas a buscar la caja chica, bueno, puede ser que algún mes esté ajustado, pero fondos hay, esto no cabe ninguna duda. Por ahí se dice que un 1%. Y además están contemplados los requisitos. Hay un decreto de cuando se creó el Fondo de Garantía, que creo que era el decreto 879 en el gobierno de Cristina Kirchner, y las situaciones es justamente, entre otras, para caso de emergencia. Y la verdad que uno hoy advierte que hay una emergencia en términos de los haberes previsionales. Claro. Se dice que podría afectar un punto y algo del PBI, que, bueno... No, eso no es cierto. No es cierto. Eso es un error. Es más, está el informe hay un organismo oficial que funciona dentro del Congreso y que ha emitido su informe previo a la votación. Bien. Con el proyecto que nosotros aprobamos, que fue el producto del trabajo de varios legisladores, 0.4% del Producto Bruto Interno, no 1,2 como dijo el presidente. Exactamente, bueno. Ese era el proyecto de Unión por la Patria que no prosperó. Bien. Pedro, te pregunto porque aprovechando que vos sos legislador nacional, ¿qué se puede hacer para que las remesas que les debe la nación a la provincia puedan venir? Porque
esto evidentemente está afectando a todo el mundo, básicamente al sueldo de los docentes, que está claro que están Bueno, reclamando. hay diferentes eh, conceptos por los cuales hay fondos que se han dejado transferir. Bueno, voy a hacer mención uno ahí, que es lo que iba a docentes. Por ejemplo, Bien. ahí tenés todo lo que es conectividad, un Conectividad. rubro que tenían los docentes que se ha sacado, y el más importante, el FONI, el Fondo de Incentivo Docente. Se ha cortado para este año, la provincia ya hizo frente creo que 2 o 3 meses y luego no se pagó más. Ahí hay parte también del conflicto docente que hoy tenemos en la provincia, está justificado en eso. Hay un proyecto, hay 3 proyectos. Yo he acompañado un proyecto junto a 8 diputados más del diputado Julio Cobos para volver a reinstalar el FONI. Pero bueno, hay que juntar los votos y no estarían, no estarían dando garantizados, para decirlo de alguna manera, bajar y tener el quórum en ese sentido. Y lo mismo pasa con otras partidas, ¿no? Hemos visto que no hace mucho se ha firmado un convenio donde la Nación le pasa a la provincia más 80 obras. Bueno, como que eso va a seguir, pero es cierto que cuando hablas de los fondos es muy escueto lo que dicen. En muchos casos pretende pasar directamente a la provincia para que se haga cargo, para que continúe con la obra, y en algunos casos lo único que hace es reconocer que existe una deuda y que se la va a pagar más adelante, digamos. Pero la situación que tenemos hoy es esta: un gobierno nacional. Yo lo decía cuando fue la primera discusión de la ley base. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional? Lo planteé muy clarito y en definitiva terminó sucediendo así. Ha concentrado los recursos. ¿Qué ha pasado en pocas palabras? Miren, entre Milei y Massa, porque fue un acuerdo, hicieron 2 cosas. Primero, hicieron caer en septiembre del año pasado el impuesto a la ganancia, que era para los que más ganaban. Independientemente que después digamos, bueno, porque partíamos de tan bajo y demás, y otros análisis del impuesto. Y por otro lado, se pusieron de acuerdo para no tratar el presupuesto, con lo cual este año quien es presidente se maneja de una manera bastante arbitral. Entonces, sacaron ganancia, que es un impuesto que se coparticipaba el 60% con las provincias, 60% de eso iba a las provincias. Y la Nación, ¿qué hizo cuando llegó? Primero devaluó el actual gobierno, y cuando devalúa, al margen del golpe abajo en la gente, hace que crezca la recaudación por las exportaciones. Porque el dólar se liquida no a 3.65, sino a 8.20, como fue en su momento, a 960 hoy. Y por otro lado, instaló el impuesto país. Estos 2 impuestos no se coparticipan. Ganancias se coparticipaban, lo sacaron. Estos 2 que pusieron no se coparticipan. Entonces, terminó generando una concentración de recursos en Buenos Aires y terminó sacándole recursos al interior o a las provincias. Esto genera el montón de inconvenientes que estamos hoy. Todo esto que estamos hablando es para el momento, Luis, la pregunta que me está diciendo tiene que ver con el funcionamiento del día a día de la nación, de la provincia. Imagínate después cuando entramos a ver las cuestiones relativas a obras públicas, el tema de las rutas, que es un tema impresionante, que no se está generando ningún tipo de mantenimiento, y que seguramente se van a ir complicando las cosas bastante pronto, ¿no? Ni hablar. ¿Qué temas van a tratar ahora en el Congreso, Pedro, y por el cual estás ahí en Buenos Aires? La verdad que hoy tenemos una agenda bastante movida. Yo en mi caso hoy tengo 2 plenarios y una comisión. En definitiva viene a ser 3 comisiones que van a tratar diferentes. Uno del régimen de la ley penal juvenil, que se viene tratando ahí, que es un tema bastante complejo. Y también tengo trabajo vinculado a lo que es la Comisión de Intereses Portuario y Marítimo, que hoy a las 3 de la tarde tenemos una comisión. Y tenemos además algunas otras reuniones que están previstas ahí del despacho de carácter particular, y hay reunión de bloque a última hora de la tarde, cita cuando ya después se va hasta que se termina, ¿no? Es bastante largo el día. Totalmente. ¿Algo que quieras comentarle y no te pregunté, Pedro? No, agradecerles como siempre, Luis, por la posibilidad. Perfecto. Y a disposición como siempre. Listo, un abrazo, que pases bien. Hasta luego. Ahí está el diputado nacional Pedro Galimberti, que continúa en sus funciones. Ya es como que
parece ser que se calmó un poco la situación de que iba, que no iba, que iba CTM, que esto, que los dólares. En definitiva, continúa como diputado nacional. Bueno,